Sin más preámbulos, les doy la entrada al tema que nos reúne hoy. ¿Cómo convertir la huella de carbono en una ventaja competitiva sin pensar que es algo inalcanzable? Y es que para muchos el tema es complicado de entender y muchísimo más de aplicar. Hoy vamos a buscar darles herramientas reales para aterrizar esos conceptos. Nuestra misión es minimizar esos miedos que se puedan generar cuando se habla de la medición de la huella de carbono y demostrarles que más que un proceso abstracto y lejano, puede verse como un termómetro para mejorar su eficiencia. Entonces, vamos a pasar, durante este encuentro, vamos a pasar por dos bloques centrales. En la primera parte vamos a conversar sobre algunos conceptos básicos y generales de la huella de carbono y luego vamos a hablar sobre la medición de la huella en los sistemas agrícolas y para cada tema vamos a entregar al final de este webinar, vamos a entregar claves para que ustedes hagan una consulta posterior. Para lograr nuestra misión de hoy, trajimos un invitado de lujo, quien nos ayudará a despejar las dudas, estas dudas que ustedes tienen online, aprovechen, se trata de Luis Arciga, él es líder de relaciones con la agroindustria y sostenibilidad de Corteva. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar, David. Gracias, Caro, y muchas gracias a todos y bienvenidos. Y Luis, muchas gracias por acompañarnos en este evento que para nosotros es muy importante. Quiero comenzar con un proverbio antiguo romano que nos lleve un poquito a reflexionar sobre este tema. Y no sé si algunos lo han escuchado, pero dice, toda moneda tiene dos caras. La sabiduría está en saber mirar ambas caras. Esto estamos hablando de una metáfora de una dualidad. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener aspectos opuestos. Por un lado podemos ganar, por otro lado podemos perder. Pero algunos casos pueden ser aspectos complementarios. Y es que de verdad, mucho se ha hablado de que la agricultura genera gases de efecto invernadero, ¿no? Sin embargo, también se puede considerar que la agricultura es una parte de la solución. Así que aquí es donde claramente están las dos caras de la moneda. En una cara tenemos que la agricultura es un importante fuente emisor de gases de efecto invernadero. Gases como el metano, que producido en los procesos biológicos derivados del manejo del ganado y también de las condiciones anaeróbicas que se presentan, por ejemplo, en el cultivo de arroz inundado, pues nos generan este gas metano, ¿no? También tenemos el óxido nitroso, que es el que se produce precisamente con el uso de fertilizantes nitrogenados. ¿Y qué hablar de CO2? Que este se produce principalmente en el uso de la energía, precisamente en la maquinaria que nosotros estamos utilizando y los cambios del suelo que vamos desarrollando, ¿no? Así que esa es una cara de la moneda, pero la otra es que la agricultura es una de las pocas herramientas humanas con una capacidad inmediata de capturar carbono. Y eso es algo bien importante, porque esto nos permite contribuir de una manera importante a la solución del problema del cambio climático. Así que si nosotros analizamos muy fríamente estas prácticas sostenibles como lo que es la agricultura regenerativa, el manejo eficiente de fertilizantes y una ganadería mejorada, reduce precisamente las emisiones y precisamente mejora la resiliencia climática. Entonces, en términos generales, podemos decir que la agricultura, como una moneda de dos caras, puede contribuir al cambio climático, pero también es una parte importante de entender y clave para poder mitigarlo. Así que dejando este primer mensaje, me gustaría que fuéramos a una primer pregunta y aquí, ¿nos ayudas con esta primer pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, vamos a lanzar la pregunta del millón.
¿Qué es la huella de carbono? Nos gustaría que ustedes, las personas que estén conectadas, nos pongan sus respuestas en el chat o si quieren habilitar sus micrófonos, adelante, lo pueden hacer. Los leo. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué entendemos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos gustaría saber? ¿Cómo la entendemos esa parte de huella de carbono? Bueno, veo que están como tímidos por acá. ¿Alguien se quiere lanzar a escribir algo en el chat? ¿Qué les suena que sea la huella de carbono? Bueno, si no hay mucho, yo creo que podemos avanzar con el tema. Aquí dice, mira, Aquí ya. alguien nos escribe CO2 generado a partir de insumos, combustibles, energía generado por la actividad. Correcto, efectivamente. Esteban, muchas gracias por tu aporte. Gracias por la información. Bueno, en términos generales o una definición muy simple de lo que es huella de carbono, podemos decir que es la cantidad total de gases de efecto invernadero expresado principalmente en lo que nosotros conocemos como dióxido de carbono, el mismo metano que hablábamos y el óxido nitroso. Y que estos se generan de una manera, puede ser directa o puede ser indirectamente en cualquier actividad humana que desarrollamos, en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de un servicio o como organización estamos generando precisamente esa huella de carbono, ¿no? Ahora, hay que entender que todas estas emisiones de estos gases de efecto invernadero, que hablamos de estos tres, se pueden de alguna manera expresar o cómo medir a través de un parámetro que decimos dióxido de carbono equivalente y que ustedes lo pueden ver en la fórmula como CO2, un guión IE. Esta es una unidad de medida que se usa precisamente para expresar el cambio climático, entendiendo que tenemos diferentes gases y si nosotros queremos evaluar esos diferentes gases, tenemos que ver la manera de cómo homologarlos, cómo sumarlos o cómo compararlos fácilmente. Por eso es que esta unidad de medida de dióxido de carbono equivalente es la manera en que nosotros estamos haciendo la medición de lo que es la huella del carbono. Ahora, para ponerlo en términos más prácticos, más cotidianos, más del día a día, hay que entender que cuando usted transporta o se transporta en su vehículo, nosotros ahí estamos generando huella de carbono. Simplemente el hecho de encender la luz de la casa o cuando compramos un artículo o cuando nosotros estamos en algún viaje, estamos generando una huella de carbono. Así que es importante entender esa parte que somos nosotros en todas las actividades que desarrollamos. Pero no se trata de con esto generar susto, no se trata de asustarlos. Se trata de entender y se trata de apropiar el concepto de la huella de carbono. Así es. Así que les pregunto, ¿para qué creen que se calcula la huella de carbono? Nos gustaría leerlo de nuevo en el chat mientras nos escriben. Voy a leer algunos aportes que nos hicieron antes. Fernanda dijo en la definición que es la total de gases de efecto invernadero, como el metano, emitidos directamente o indirectamente por las personas, organizaciones y productos. Muy bien, gracias. Ahora les pregunto, ¿para qué se calcula? Para compensar la huella, dice Victoria. ¿Alguien más? Bueno, creo que aquí nos dicen algo más. Esteban dice que para medir el impacto de la actividad en el ambiente y Fernanda dice para medir el impacto que generamos. Muy bien, continuemos. Exactamente, y tienen toda la razón. Realmente calcular la huella se hace calcular la huella permite
que se pueda evaluar el impacto ambiental real y se pueda identificar las fuentes principales de emisión y sobre todo establecer estrategias de mitigación. Estas son los tres objetivos principales de para qué se calcula la huella de carbono. Así que yo creo que nos queda claro cómo el cálculo de la huella de carbono es una herramienta clave para la gestión ambiental, ya que con esto podemos nosotros tomar unas buenas decisiones, también cumplir compromisos climáticos y hacer también una transición adecuada para modelos que sean más sostenibles o que tengan unas mediciones más bajas de la huella de carbono. Así es, Caro, creo que acabas de definir muy bien esos aspectos y pues entender que estas mediciones pues ya existen, ¿no? Entender que esto es parte del mundo actual y que para que nosotros podamos hablar bajo el mismo idioma, hay que entender que existe un grupo, en este caso es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que se le conoce como IPCC, por sus siglas en inglés. Este organismo es la autoridad científica mundial que evalúa los conocimientos sobre el cambio climático y también nos da como las reglas, las bases técnicas para ver cómo debemos calcular correctamente esa huella de carbono. Es importante también comentar que el IPCC no mide directamente la huella de carbono, tampoco realiza investigaciones propias. Lo que hace es analizar y resumir, pues muchos estudios, miles de estudios publicados por los expertos en todo el mundo, y esto les permite a ellos generar informes de evaluación. Y esto es lo que se convierte principalmente pues en el referente técnico y científico que precisamente los gobiernos, la industria y tomadores de decisiones toman esa información para poder hacer la medición, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Si recuerdan, hablamos de que encender la luz de la casa pues nos va generando ya una huella de carbono. Así que vamos a considerar en este ejemplo el factor de emisión, que es el consumo eléctrico, que son los kilovatios por hora que nosotros consumimos en el día a día de cuando nosotros encendemos la luz en nuestra casa. Pues básicamente nosotros esto lo podemos ver en nuestros recibos de luz o de energía eléctrica que pagamos, ¿no? Porque ahí viene precisamente cuántos kilovatios nosotros gastamos pues de manera mensual o de manera anual, y también trae comparativos de cómo está haciendo cada uno de nuestros consumos, ¿no? Así que si queremos conocer este valor de kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilovatio por hora que nosotros tenemos, pues ya tenemos claro que el IPCC ha establecido un promedio, depende de la localidad, depende los lugares, pero en términos generales se puede decir que 0.45 kilogramos de CO2 equivalente es lo que se genera por cada kilovatio hora consumida que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, hay una fórmula muy simple en donde si nosotros queremos determinar cuál es la emisión en kilogramos de CO2 equivalente, pues este va a ser igual a el dato de la actividad, que en este caso estamos hablando de kilovatios por hora que nosotros consumimos. Vamos a poner un ejemplo de 10,000 al año por este factor de conversión que hablamos, ¿no? De 0.45 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilovatio. Si nosotros hacemos esa multiplicación, pues tenemos al total de 4,500 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, o 4.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente que nosotros estamos generando al año por el consumo de nuestra energía. Este es un ejemplo, pues claro, hipotético, ¿no? Pero esto es mucho, es poco. Bueno, para
poder seguir entendiendo un poco más estos valores, me gustaría que avanzáramos con otros conceptos complementarios y ahí me gustaría también que Naz nos hiciera la siguiente pregunta, por favor. Sí, claro. Aquí pues los leo si entendieron el ejercicio, si les parece mucho, si les parece poco, de acuerdo al resultado que da David. ¿Qué opinan ustedes? Los estoy leyendo. Bueno, creo que los que usamos paneles solares, jejeje, dice Esteban. Exactamente. Así Ahí es es, donde ya empiezas a trabajar cómo reducir, cómo mitigar a través de otras estrategias, ¿no? Que eso es muy interesante. así es. Bueno, continuemos. Dicen que es bastante, dice Fernanda. Bueno, creo que aún no lo sabemos, pero más adelante lo averiguaremos. Continuemos, Caro. Bueno, nos vamos con una pregunta, Nas. Ajá. Así, ¿cuáles serán las diferencias entre las emisiones de carbono y el balance de carbono? Nos gustaría leerlos en el chat por si han escuchado estos dos términos, si tienen la diferencia clarísima o si estamos todos confundidos, porque de eso se trata, de aprender y construir juntos. Así que los leo. Dice Esteban, tu captura o tu fijación versus tu producción. Súper. ¿Quién más? Bueno, como en las subastas, ¿quién da más? Yo creo que ahí Esteban cubrió dos cosas que son importantes. Por un lado, lo que tú emites, las emisiones, y por otro lado, ya se incluye en el balance todo lo que se produce. Entonces, voy a poner aquí una diapositiva para mostrar esas diferencias, porque a veces se confunden un poco estos dos conceptos y es claro que los tengamos bien diferenciados. Por un lado, el término emisiones de carbono se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por una actividad, un proceso, un producto, una empresa o incluso un país. Y en las emisiones solamente se considera lo que se emite y eso, como nos decía ahora David, está expresado en toneladas de CO2 equivalente. Eso es un dato bruto y es utilizado para identificar fuentes de impacto climático, por ejemplo, el ciclo de vida de un producto. Por otro lado, el término balance de carbono ya integra otras cosas y se refiere al resultado neto entre las emisiones de carbono y las compensaciones del carbono, es decir, la absorción de los bosques, la captura del carbono, los créditos de carbono, entre otras cosas. Entonces, el balance permite evaluar si una actividad es carbono positiva, y fíjense que aquí ya vamos incluyendo otros términos interesantes. Carbono positiva es decir que se emite más de lo que se compensa. Carbono neutral, que emite lo mismo que compensa, y carbono negativa es cuando se compensa más de lo que se emite. Este balance pues es muy utilizado en estrategias climáticas y en reportes de ESG. Así es, y ahora queremos leerlos en el chat. Si quieren, me pueden escribir uno si a ustedes ya les han pedido información ambiental de su sistema productivo, o dos si no les han pedido esta información ambiental. Los leo. Hagamos aquí una breve encuesta. Uno para los que sí les están pidiendo información ambiental. Aquí nos dicen que sí. Uno, Jorge. Gracias. Seguridad laboral dice uno, sí les están pidiendo información ambiental. Muy bien, uno, desde hace unos 8 años, dice Esteban, súper, buenísimo. Bueno, son varios los que les están pidiendo información ambiental. Dora también nos dice que sí. Excelente, interesante la respuesta, ¿no? Y sí, es común que actualmente los mercados agrícolas, sobre todo cuando hablamos de mercados
exportación o de manera internacional, pues sí están pidiendo esa huella del carbono, ¿no? Entonces, agroexportadores de diferentes cultivos, aguacate, berries, café, caña, maíz, carne, leche, pues sí hay cierta, vamos a decir, presión por compradores para demostrar esas bajas emisiones, ¿no? Y también pues hay supermercados globales como Walmart, como Tesco, como Carrefour, que también están exigiendo a sus proveedores pues ese reporte climático. Bien, para profundizar esta conversación, me gustaría invitar a nuestro invitado a ser partícipe en este tema, que es el doctor Luis Árciga. Luis es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo y realizó estudios de maestría en ciencias agrícolas en el Colegio de Posgraduados de México y también obtuvo un doctorado en biología molecular en la Universidad de Nottingham en Reino Unido, ¿no? Él pues tiene más de 20 años de experiencia y se ha desempeñado en áreas de investigación y desarrollo, en mercadotecnia, en gestión de negocios, tanto en la academia como en la industria. Actualmente aquí en Corteva es nuestro líder en el área de alianzas estratégicas con la industria de México y tiene como objetivo principal conectar lo mejor de nuestro portafolio que tiene la compañía para entender las necesidades actuales y futuras de los productores y los consumidores. Además, también lidera los esfuerzos de sostenibilidad de las perspectivas de producción agrícola. Así que, Luis, bienvenido y gracias por compartir este espacio. Y para iniciar, vamos a hacerle algunas pequeñas preguntas que nosotros consideramos claves para poderle darle seguimiento a este tema, ¿no? Y la primera, Luis, es desde tu experiencia, ¿consideras que cualquier productor agrícola puede medir la huella de carbono? Y para no dejarla simple, eh, nos gustaría saber qué es lo que necesita para este agricultor para dar ese primer paso. Luis. Gracias, David. Y primero saludarte, Naz, Caro, David, también qué gusto saludarte. Le envío un saludo también a todos quienes nos están acompañando en este webinar. Y también quiero decir que leo gratamente sorprendido que hay muchos conceptos que ya forman parte del día a día de nuestros asistentes. En principio, dando respuesta a la primera pregunta es sí. O sea, cualquier productor puede hacer el cálculo de su huella de carbono. Ahora, vamos empezando a construir esta historia. Primero, si este productor quiere hacer el cálculo de su huella de carbono, voy a hacerlo como con un ejemplo muy coloquial. Yo tengo la percepción de que estoy incrementando de peso, como que estoy ganando unos kilitos. Esa es la percepción que tengo. Pero hasta el momento es solo una percepción. ¿Qué tengo que hacer primero para ubicar en dónde estoy parado ahorita? Pues voy y me subo una báscula y me doy cuenta que efectivamente sí, ya como que subí algunos kilitos y de ahí empiezo a tomar algunas medidas para mejorar y para volver a mi peso, digamos, saludable y recomendable. Vamos a poder entrar en otros detalles, como lo que puede ser el índice de masa corporal, pero ahí es cuando empezamos a hacer que esta historia se vuelva un poquito más interesante y empezamos a tejer más fino. Entonces, ¿qué necesita el productor? Primero, ver exactamente dónde está parado. Este día, el productor ya tiene un registro de los pasos de maquinaria que hace, las dosis de fertilización, las fórmulas, las fuentes, el control de maleza, plagas, etcétera. Bueno, tiene un registro de todas las actividades que hace para producir ese kilo de tomate, para producir ese kilo de maíz, etcétera. Entonces, lo que necesita este productor es, primero, ver y establecer esa línea base. Hoy, ¿cuánto está emitiendo de gases de efecto invernadero? Los que mencionaste, David, que son principalmente los que se producen en la parte
en la parte agrícola. Digo, para ir construyendo la historia, creo que lo podemos dejar en este momento así. Tres grandes bloques que tienen mucha influencia dentro del cálculo de huella de carbono es la parte de fertilización, el uso de maquinaria, la energía que se gasta por el paso del arrastre, el paso del arado, la aspersión, etcétera. Y la otra es cómo está conservando o cómo está manejando los residuos de cosecha. Súper. Súper Carito. bien. Perfecto. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Con lo que mencionas, vamos entonces a hablar acá un poco sobre algunos pasos claves. Y esto lo vamos a dejar como parte de los entregables que les vamos a hacer llegar a todos los asistentes a este webinar, porque creo que lo que mencionas está perfecto, lo vamos a entregar aquí. Pasos para el cálculo de la huella de carbono. Entonces, primer paso, vamos a delimitar, definir cuál es la unidad del negocio, dónde se va a establecer la medición. Primer paso. Segundo paso, identifique las fuentes críticas de emisión y tenga en cuenta que en los sistemas agrícolas el 80% de la huella suele estar, como lo decía muy bien Luis, fertilización nitrogenada, combustibles y energía. Tercero, registre. Use sus registros de costos económicos, que ya los tiene, de compras de insumo, de maquinarias, el personal que interviene en su producción como fuente primaria de información. Cuarto, calcule usando las herramientas de estándar mundial. Vamos a dejar aquí en las memorias un link para que ustedes entren a esta herramienta Cool Farm Tool. Ya Luis nos va a ir hablando un poquito más de esta herramienta y allí pueden hacer sus cálculos. En este punto, pues ya tienen todo para anticiparse y convertir todos sus registros y cálculos en una ventaja comercial. Entonces, recuerden, el que mide primero, elige a quién le vende. Gracias, Caro. Y gracias, Luis, por la respuesta. Y algo que me llamó la atención es que también hablaste de lo que son esas emisiones críticas, ¿no? Que hablabas algunos temas, ¿no? Y referente, basado en estas emisiones críticas, me gustaría preguntarte, Luis, cuando los puntos claves, ¿cuáles son los puntos claves que desde el punto de vista un agrónomo, un técnico, encargado precisamente del área de producción, debe de ponerle mucha lupa para mejorar pues ese balance, ¿no? Tanto el tema de carbono como la productividad? ¿Cuáles son esos puntos claves que tú consideras que debe de tener ese agrónomo, ponerle lupa ahí, Luis? Pero qué excelente pregunta, David. Sabes, aquí me das oportunidad de introducir dos conceptos. El primero es rentabilidad y el segundo es sostenibilidad. Y esto porque creo que das en el punto con digamos, el concepto de productividad, porque si bien es cierto que nosotros podemos hacer el cálculo de huella de carbono y después empezar a implementar algunas medidas para reducir nuestras emisiones, esto primero tiene que ser rentable para el productor. O sea, ese es el primer indicador que tenemos desde el punto de vista de sostenibilidad. Segundo, tiene que ser un negocio que pueda ser sostenido en el tiempo para las generaciones venideras y no solo las presentes, sino también las venideras. Entonces, ya con la introducción de esos dos conceptos, ahora pasamos a estos puntos calientes. El primero y más importante es la fertilización. Ustedes saben, todos a los aquí presentes, el papel que juega el nitrógeno y es realmente uno de los componentes críticos para el rendimiento. Sin embargo, el nitrógeno, tratando de hacer más o menos una conversión con dióxido de carbono, del nitrógeno que se aplica, se inyecta, se bolea de diferentes maneras, aproximadamente entre un 40 y 50% no es asimilado por la planta.
¿Qué quiere decir? Que solo entre el 50 y 60% de ese nitrógeno va en una forma que la planta lo puede asimilar. El resto va en una forma que no es asimilable por la planta, se convierte en óxido nitroso y una parte va hacia el suelo abajo, hacia el subsuelo, se lixivia y eso va y directamente contamina nuestros mantos freáticos. Hay otra parte que se evapora. Entonces, ahí tenemos también una contaminación. ¿Por qué el nitrógeno es tan importante y por qué el nitrógeno es uno de los factores que tenemos que tener muy en cuenta y se convierte en ese primer punto caliente? Porque esta forma no asimilable de la planta, que se conoce como óxido nitroso, es aproximadamente 300 veces más pesado que el dióxido de carbono. Entonces, por consiguiente, puede ser hasta 300 veces más contaminante que el propio dióxido de carbono. Entonces, punto crítico número 1, nitrógeno. Y el número 2, combustible que se utiliza, ¿no? Lo platicábamos hace un momento, los pasos de rastra, barbecho, aspersiones, etcétera. El transporte, el mismo transporte, la cosecha, cómo se va, se almacena, se lleva a los centros de acopio, etcétera, se convierte como en el segundo punto caliente. Y otro, que ese vamos a verlo más bien como la parte compensatoria. Tú lo mencionabas, David, ahí al principio, como la agricultura también puede tener esa dualidad, ¿no? Y también nos puede ayudar mucho para compensar por esas emisiones. Es buscar reducir los pasos de labranza, porque de esta manera nosotros vamos a mantener el suelo sin mucha erosión. Obviamente tendremos que tener unos programas de manejo del suelo, tipo mejoradores, tipo microorganismos, para mejorar la estructura y el contenido de materia orgánica. De esta manera promovemos incremento de rendimiento por un lado y por otro lado, pues mantenemos la salud del suelo. Muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Y es que definitivamente, como lo mencionas, pues es clave mantener la salud del suelo y para eso les traigo la lista de las 4 ERES, que son las 4 reglas de oro para una fertilización eficiente, correcta. Estas reglas también harán parte de las memorias de este webinar. Entonces, nos vamos con la primera. La primera es fuente correcta, right source, right source. Es el tipo de fertilizante adecuado para su suelo y su cultivo. Es una pregunta que se debe hacer cuando usted piensa en la fuente correcta. Se trata de elegir el producto que le entregue los nutrientes de forma eficiente. Y aquí estamos hablando de la urea, de nitratos, bueno, etcétera. Dosis correcta, right rate. ¿Cuánto necesita realmente la planta? Ni más que se pierde y contamina, como nos explicaste, Luis, ni menos que limite el rendimiento. Entonces, realmente aquí en esta parte de la dosis correcta es fundamental. Si se tiene un análisis de suelo, pues es muchísimo mejor la toma de decisiones. El momento correcto, right time. ¿Cuánto necesita su cultivo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo necesita su cultivo? Aplicar cuando la planta tiene mayor demanda, cuando son las etapas críticas para que el nitrógeno no se quede sentado en el suelo perdiéndose. Y por último tenemos el lugar correcto, right place. ¿Dónde lo ponemos? Ponerlo desde la raíz, incorporado en banda, fertirriego, y no simplemente al voleo, como tú también explicaste, porque se puede tal vez ahí evaporar. Entonces, el lugar correcto también es parte de estas reglas, las 4 ERES, las 4 reglas de oro. Antes de Muchas gracias. continuar, leo un poco, perdón, David, leo Sí. una pregunta que tenemos de Esteban que dice, la pérdida de nitrógeno en el suelo, normalmente vía amonio, ¿cómo se transforma a óxido nitroso en el ambiente?
Yo tomo esta, David. Normalmente pasa por un proceso de nitrificación, que lo vamos a comentar también un poquito más adelante, y de esta manera es que se descompone y se produce el óxido nitroso. Ok, ahora sí continuemos. David. Sí, gracias Luis por la respuesta y también gracias, Caro, por hacernos ver la importancia de estas 4 Rs en la toma de decisión cuando nosotros hacemos la fertilización, ¿no? Y Luis, regresando un poquito a lo que empezamos a hablar en un inicio de medir precisamente ese CO2 equivalente en electricidad, y que hicimos ese ejercicio muy rápidamente, me gustaría preguntarte, ¿qué herramientas existen para que precisamente un técnico, un agrónomo, pueda realizar estos cálculos sin abrumarse, podemos decir así, más fácil? Sí, David, creo que estamos empezando a afinar, estamos empezando a tejer fino porque partimos del establecimiento de esa línea base, después identificamos los puntos calientes y ahora, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, ¿cómo lo calculamos? En primer término, tenemos que seguir los lineamientos del IPCC. Son lineamientos globales, establecidos, tienen criterios científicos. Segundo, también nos podemos alinear al protocolo de gases de efecto invernadero. Eso es como para seguir la metodología. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar? Existen varias herramientas que puede ir desde una hoja de cálculo en Excel hasta algunas plataformas. De las más conocidas está, por ejemplo, Exact de la FAO. Otra muy conocida y muy usada por la industria es Cool Farm Tool. Voy a platicar un poquito más acerca de esta herramienta, de esta Cool Farm Tool, porque es la que en Corteva utilizamos. Primero, Cool Farm Tool viene de una alianza que se estableció a nivel global, precisamente con la inquietud de poder tener una idea de cuántas emisiones estamos produciendo por la actividad agrícola. Entonces, se reunió un profesor, un investigador de Inglaterra, junto con una empresa conocida como Unilever, y desarrollaron toda una metodología. Después que desarrollaron esa metodología, la proponen a la industria la valida, la adopta, al igual que varios institutos de investigación a nivel global. Y una vez que esta herramienta se valida, se establece como una herramienta válida para hacer el cálculo de la huella de carbono. Enfatizo mucho en esta parte del cálculo de la huella de carbono porque tendemos mucho a combinar y a usar de manera indistinta los términos medir y calcular, que es un poquitito diferente para el caso de huella de carbono. En huella de carbono se dice calcular porque es una estimación, es la mejor estimación posible que se tiene basado en una metodología y que ahora la tiene una herramienta. Ahora, en esta alianza, se llama la alianza Cool Farm, se encuentran muchas universidades del mundo, se encuentran muchas empresas como la nuestra, Corteva, algunos competidores. Ustedes conocen nuestros principales 4 o 5 competidores y también están varias empresas de la industria consumidora, como lo es Nestlé, como lo es Danone, como lo es PepsiCo y algunas otras. Entonces, esta herramienta ahora es muy utilizada y ya todos la usan de una manera estandarizada. Pero bueno, tratando de aterrizar esa parte de la historia a cómo lo puede hacer un productor, la verdad es que es muy sencillo. Lo que el productor necesita es solamente tener su bitácora al día. Su bitácora que puede ser en un cuaderno, que si es un técnico, un agrónomo, lo puede llevar en una tabla de Excel, y lo único que hace es exactamente lo mismo que cuando hace sus cálculos de rentabilidad, porque hay que anotar todos los insumos que se aplican, hay que anotar los fertilizantes, hay que anotar los pasos del tractor, los jornales, etcétera, y de esta manera pues ya tiene su ecuación de rentabilidad, ¿no? Cuánto se invierte y cuánto rendimiento tiene, cuánto ingreso,
y ya hace su cálculo. Pues es exactamente lo mismo. Esos mismos datos se vacían en esa calculadora, poniendo desde la dosis de nitrógeno, cuántos kilogramos, la fuente, el combustible que se gastó, los productos agroquímicos o de protección de cultivo que se utilizaron, el uso de bioestimulantes, inhibidores de nitrificación, etcétera. Entonces, una vez que se vacía toda esa información, en 5 minutos, pues la herramienta te regresa las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí tenemos ya esa trazabilidad. Por eso se llama huella, ¿no? Por la trazabilidad, porque nos dice exactamente cuántas emisiones de dióxido de carbono equivalente se emitieron por ese kilo de tomate, por ese kilo de maíz, por ese kilo de papa, etcétera. Ahora, cuando vamos a Internet, ya saben que en Internet hay información de mucho tipo, y queremos encontrar algunos datos con respecto a emisiones de dióxido de carbono por tonelada o por kilogramo o por lo que sea, ¿no? Voy a darles un ejemplo. Si vamos y buscamos en Internet y decimos cuántos kilogramos de CO2 equivalente se emiten por cada tonelada de grano de maíz producido. Y van a encontrar diferentes cifras, pero va a oscilar probablemente entre 130 a 170 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de grano producido. Está bien, ese es como, digamos, como un promedio, ¿no? Pero exactamente lo que el productor emite ya lo puede calcular teniendo esa data. Ahora, si este productor, dentro de sus prácticas de fertilización, utiliza algún inhibidor de nitrificación, como lo que mencionábamos hace ratito, lo que hace es estar bajando sus emisiones. Si utiliza un optimizador de nitrógeno, nuevamente lo que hace es estar reduciendo sus emisiones. Y esa huella es propia, es su huella, que es un poquito comparable con lo que puede encontrar en Internet, sí, pero esa es su huella por el tipo de suelo, por el tipo de cultivo, por las prácticas que hace. Con esto lo que quiero decir, David, y también así como dejarlo como mensaje principal es, si tenemos esos datos en orden, esa bitácora en orden, que así lo creo porque es necesario para el cálculo de rentabilidad, es muy sencillo vaciar esa información en una herramienta, en una plataforma como lo puede ser Cool Farm. Y aquí yo incluso pues invito a que si pues alguno de los agrónomos que está aquí conectado, algún productor, tiene como esa inquietud de decir, oye, yo quiero saber cuál es mi huella, ¿no? Muy bien, empezamos por el principio y establecemos la línea base. Y después de esa línea base, ahora sí viene la receta, ¿cómo lo vamos a mejorar? Gracias, Luis. Aprovecho para dejarles el mensaje. Dejamos en el chat un formulario para las personas que estén interesadas en tener una asesoría o un acercamiento para hacer uso de esta herramienta. Ahí pueden dejarnos sus datos y con gusto los contactaremos. También aprovecho para hacerte una pregunta, Luis, que nos escriben en el chat. Fernanda nos dice, ¿cuál es la mayor dificultad para la medición de la huella de carbono en la actividad agrícola? Esa es una excelente pregunta y les voy a decir por qué, porque parece tan simple, pero lo más complicado es tener todos los datos en orden. Eso es lo más complicado, pero es precisamente como la invitación, ¿no? Porque creo que tenemos que tener una bitácora bien ordenada para saber cómo estamos siendo rentables, ¿no? ¿Qué tan eficientes estamos siendo ahora? Y Caro, tú lo decías hace rato, ¿no? O sea, cómo generamos no solo ese cálculo de rentabilidad por, digamos, las prácticas agrícolas que se tienen, pero cómo ahora podemos generar esa huella de carbono y podemos convertirlo en una ventaja competitiva. Así es. Pues Luis, muchísimas gracias por darnos esa claridad técnica y por ayudarnos a ver cómo medir la huella de carbono, pues no es algo fuera del otro mundo y también se convierte en una métrica importante para medir la eficiencia. Valoramos muchísimo tu tiempo,
tu experiencia y gracias por acompañar a los productores en este camino. Voy a compartir nuevamente aquí la pantalla para mostrar entonces los 5 grupos de datos primarios en el agro. Estos son los datos primarios, los datos propios, que ya Luis hizo hincapié, son claves para poder obtener estos resultados particulares y enfocados a cada sistema productivo. Vamos a ver estos datos primarios ajustados en 5 grupos para que los podamos manejar mejor. En primer lugar están los datos de los insumos. ¿Qué aplicó? ¿Cuánto aplicó? Este es el inventario de fertilizantes fitosanitarios y enmiendas en cantidades, en kilos o en litros. Y aquí importante, en concentración de cada producto. En segundo lugar, tenemos los datos de la energía y del combustible gastados para que funcione todo su sistema productivo. Entonces, esto se expresa en galones, en litros, en kilovatios por hora, como nos lo mostraba David al principio. En el tercer grupo están todos los datos de manejo del suelo y de residuos, es decir, que aquí definimos si estamos fijando carbono a través de la labranza o la incorporación de rastrojos, como por dar un ejemplo. En el cuarto grupo están todos los datos de la logística y del transporte, en kilómetros recorridos y en toneladas transportadas. En el quinto grupo están todos los datos de la producción, es decir, las toneladas totales cosechadas. Este dato es vital para conocer cuántos kilos de CO2 equivalentes fueron emitidos por cada kilo de producción. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Nas. Muchas gracias, Luis. Desafortunadamente el tiempo se ha terminado, ¿no? Creo que ha sido una jornada pues muy interesante, con bastante información valiosa para nuestros productores. Y ahí queda abierta la invitación para quien esté interesado y pueda generar esa primer medición, pues Luis nos comenta la disponibilidad para hacer eso, ¿no? Así que los invitamos posteriormente a revisar su correo electrónico, ya que en los próximos días estaremos enviando pues toda la información relevante que hoy estuvimos platicando en este webinar. Y pues para mensaje final, sí me gustaría comentar de que pues no se espere que el cálculo de la huella de carbono se convierta precisamente en una obligación. Hay que realizar desde ya su cálculo ambiental y es una ventaja competitiva. Así que anticiparse precisamente y ajustar las estrategias, como comentaba Luis, del manejo de nuestro cultivo desde este momento nos va a ayudar precisamente a estar en un mercado pues que a veces se ha convertido exigente, ¿no? Gracias por acompañarnos y por ser parte de este cambio del agro y hasta pronto.